pues su valor no está determinado en el tiempo ni en el espacio, ¿ok? Entonces nosotros deberíamos indicar entre paréntesis, ¿verdad? O en comillas, que realmente hay una indeterminación que se abrevia IND, ¿ok? IND en esa función. Nuestro objetivo es eliminar la indeterminación aplicando operaciones algebraicas de tal manera que logremos encontrar el valor del límite y poder concluir si realmente ese límite existe o no existe y cuál es su valor. ¿Okay? Entonces, dentro de esta indeterminación 0 sobre 0, nosotros tenemos varios casos. Casos cuando solamente hay que factorizar, casos cuando tenemos que racionalizar, casos cuando tenemos que convertir funciones trigonométricas. El día de hoy solamente vamos a manejar dos casos, factorizaciones y racionalizaciones, ¿ok? Por eso necesito, yo les voy a explicar a grosso modo esos procesos, pero en tal caso necesito que repasen factorizaciones, que repasen productos notables y que repasen la parte de racionalización, ¿ok? Lo que hablamos de una racionalización con conjugados. Entonces veamos uno de los ejemplos y allí nos daremos cuenta más o menos de qué es lo que les estoy explicando. ¿Okay? El ejercicio nos va a decir básicamente hallar el valor del límite, ¿ok? O también puede decir evalúe el siguiente límite. Entonces veamos, tenemos el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Límite cuando x tiende a 1. ¿Pero de quién entonces? Este límite cuando x tiende a 1 de x en el numerador menos 1. En el denominador tenemos x cuadrado menos 1. Este es nuestro primer ejercicio. Bien, tenemos ese límite. Okay. Recordemos que para nosotros evaluar el valor de un límite, lo único que debemos hacer es sustituir, ¿verdad?, el valor de x en donde aparece la x en la función. Como cuando estamos determinando el valor cualquiera de una función para un x dado. Entonces veamos. Yo coloco aquí que esto va a ser igual a ¿quién? Entonces, donde está la x vamos a colocar en este caso el 1. Entonces sería 1 menos 1. Y en el denominador sería 1 al cuadrado, ¿verdad?, menos 1 también. ¿Ok? Si yo resuelvo esta expresión, quedaría 1 menos 1, eso me da 0. ¿Verdad? Y en el denominador, también 1 al cuadrado menos 1, eso también me da 0. Fíjense que en este caso estoy en presencia de una indeterminación 0 sobre 0. Eso es, les repito, indeterminada. Su valor aún no está demostrado, no existe. Entonces nosotros debemos eliminar esa indeterminación. Colocamos entre comillas, que es una indeterminación, y empezamos a observar bajo qué caso de tipo de límite estoy yo. Fíjense que primero tenemos una fracción, ¿ok? Eso es lo primero que vamos a observar. Hay un numerador y hay un denominador. Lo siguiente que yo debo observar es si tiene raíces. Fíjense que este ejercicio no tiene raíces. Por lo tanto, estamos en un caso de factorización. Entonces, vamos a escribir por aquí caso de factorización. ¿Qué me dice este caso? Bueno, que yo tengo que factorizar el numerador y el denominador, de ser posible, para tratar de eliminar términos semejantes. Al yo eliminar esos términos semejantes, es que se elimina básicamente la indeterminación y yo al volver a evaluar voy a encontrar un valor de límite. ¿Ok? Entonces, en el numerador yo tengo x menos 1. Esa expresión no la puedo factorizar porque ya está en su mínima, en su mínimo valor. ¿Okay? X menos 1 ya es la mínima expresión. No lo puedo factorizar. Pero x cuadrado menos 1 yo sí lo puedo factorizar. Entonces yo debo escribir factorizando el denominador en este caso. Si yo factorizo el denominador, lo que voy a encontrar es esta expresión. X al cuadrado menos 1. Entonces ahí es donde yo le digo que tenemos que repasar factorización. Porque en este caso, si nosotros recordamos, x cuadrado menos 1 viene dado bajo una factorización, ¿verdad?, de la forma a cuadrado menos b cuadrado. Esa es la forma que yo tengo aquí. Y ese modelo me dice a mí que a cuadrado menos b cuadrado no es otra cosa que a más b multiplicado por a menos b. ¿Ok? Entonces yo al factorizar tengo que transformar esta expresión algebraica y llevarla en a más b por a menos b. Es decir, que esta expresión me terminaría quedando como x más 1 por x menos 1. ¿Bien? Bajar
este tamaño para que lo puedan observar completo. ¿Okay? Perfecto. Entonces, fíjense, ese x cuadrado menos 1 viene a ser una factorización de la forma a cuadrado menos b cuadrado, que no es otra cosa que a más b por a menos b. Es decir, que entonces esta expresión quedaría como x más 1 por x menos 1. ¿Ven? Ya factoricé la expresión. ¿Qué hago ahora? Ahora vamos a sustituir esa factorización en el límite para ver a qué podemos llegar. Entonces, ¿cómo me va a quedar la expresión reescrita? Esa expresión reescrita me va a quedar en el numerador x menos 1, pero en el denominador yo voy a escribir es la factorización que encontré, que sería x más 1 multiplicado por x menos 1. ¿Okay? Y fíjense entonces que aquí yo puedo simplificar, ¿verdad? Esta expresión la puedo simplificar porque yo tengo en el numerador x menos 1 y aquí en el denominador también tengo x menos 1. Son factores comunes. Yo lo puedo entonces simplificar, ¿ok? ¿Qué significa? Que se va a cancelar este término x menos 1 con este x menos 1. Por ejemplo, veamos por aquí. Es decir, esta expresión, ¿ok? Yo la voy a cancelar tanto en el numerador, ¿verdad? Y la voy a cancelar también en el denominador, porque son términos comunes. ¿Ok? Entonces, esta expresión terminaría siendo como que 1, porque no queda nada ya en el numerador, no queda ninguna expresión, entonces es 1, y en el denominador me quedó x. Fíjense entonces que el nuevo límite que yo encontré es que el límite de x cuando tiende a 1 de 1 sobre x más 1. Y si yo sustituyo ahora, es decir, vuelvo a evaluar, entonces lo que voy a conseguir es 1 sobre 1 más 1, porque igualmente donde está la x, yo tengo que colocar el 1, que es el valor al que tiende. Entonces sería 1 sobre 1 más 1. Entonces en este caso, pues el resultado viene a ser un medio. Fíjense entonces que un límite que al inicio era indeterminado, después de aplicar todas estas operaciones algebraicas, hemos encontrado su valor y nos dice que realmente el valor del límite es un medio. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que el límite existe y su valor tiende o se aproxima a un medio. Y ese es todo el ejercicio. ¿Alguna pregunta? María o Jocelyn. Ok, vamos entonces con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice: límite cuando x tiende a 3. Y tenemos en el numerador, vamos a colocar x al cuadrado, 4x más 3. Y en el denominador, vamos a colocar x al cubo menos x cuadrado menos 6. Ese es el segundo ejercicio. X al cuadrado menos 4x más 3 dividido entre x al cubo menos x cuadrado menos x. Ese es el valor del límite que me piden hallar en este caso. Entonces, primer paso. El primer paso es solo sustituir, ¿verdad? Donde está la x, en este caso el 3. A ver si realmente es una indeterminación, o a lo mejor ya su valor está simplemente determinado. Entonces quedaría, en el primer caso, me queda 3 al cuadrado menos 4 que multiplica el 3 más 3. ¿Okay? Y en el denominador, entonces quedaría 3 al cubo menos 3 al cuadrado menos 6 que multiplica el 3. ¿Okay? Entonces ya de esa manera lo que estoy haciendo es simplemente sustituyendo, ¿ok? Donde está la x, el valor del 3. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a ver a qué llegamos, si realmente esto es una indeterminación o no. Entonces, 3 al cuadrado es 9, menos 4 por 3 es 12, más 3. Y en el denominador encontraríamos 3 al cubo,
que es 27, menos 3 al cuadrado, ¿verdad? Que es 9, menos 6 por 3, que es 18. Entonces veamos a qué llegamos. Al resolver toda esta expresión, nosotros vamos a llegar a concluir que arriba sería 9 más 3 es 12, menos 12 solo da 0. Y en el denominador 27 menos 9, eso me da 18, y 18 menos 18, eso es 0. Es decir, que de forma afirmativa nosotros podemos concluir que es una indeterminación. ¿Ok? Entonces, entre comillas, voy a colocar indeterminación. Perfecto. Es una indeterminación. ¿Okay? Siguiente paso, entender en qué caso estoy yo de límite, para saber si tengo que racionalizar o tengo que factorizar. La clave puntual, ¿cuál es? Que ustedes observen la función y digan, ¿hay alguna raíz allí? Si hay alguna raíz, vamos a tener que racionalizar. ¿Ok? Pero como aquí no hay ninguna raíz, fíjense que solamente son funciones polinómicas, en este caso, en el numerador una función cuadrática, en el denominador una función cúbica, y en general es una función racional. Entonces, allí nosotros, pues básicamente, lo que debemos hacer es factorizar. ¿Okay? Porque en este caso el numerador sí lo puedo factorizar porque es una expresión cuadrática, y el denominador también lo puedo factorizar porque es una expresión cúbica. Entonces yo escribo aquí, caso de factorización. Ahora, factorizando el numerador. En el ejercicio anterior no factorizamos el numerador, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente ya el numerador estaba factorizado, pero en este caso no está factorizado, entonces tengo que empezar factorizando ese numerador. Veamos entonces. La expresión es x cuadrado menos 4x más 3. Esto lo tengo que factorizar. Realmente la forma en como ustedes factoricen esta expresión, yo no tengo ningún inconveniente y no debe existir ningún inconveniente. Yo puedo aplicar la ecuación resolvente y la ecuación de segundo grado y llegar a encontrar las raíces de ese polinomio. ¿Okay? Pero también puedo aplicar una factorización inmediata. En este caso yo voy a aplicar una factorización mucho más inmediata de la forma que me dicen a mí. Los números, ¿verdad? Que sumados, en este caso, me den menos 3, o multiplicados en menos 4. Esa es la relación que nosotros debemos tener en este caso. Yo debo buscar en realidad dos números que al sumarse me den menos 4 y que al multiplicarse me den 3. Ojo con los signos. Esto es clave aquí. Tiene que darme menos 4 y tiene que darme 3 positivo. ¿Ok? Entonces, si yo comienzo a realizar la expresión, puedo decir que es x menos 3 y que aquí es x menos 1. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo compruebo menos 3 menos 1, al sumarlos, eso me da menos 4. Y menos por menos es más. 3 por 1, eso es 3. ¿Okay? Entonces, básicamente, esa es la expresión que tenemos aquí. ¿Okay? Ya tenemos entonces la factorización. Vamos a ver. Factorizando el... Ok, entonces factorizando el denominador, ¿bien? En este caso tenemos es una función cúbica. ¿Bien? Entonces aquí nosotros tenemos que aplicar lo que es Ruffini. ¿Okay? No sé si recuerdan Ruffini, tenemos que repasar. ¿Okay? Y en el Ruffini me dice a mí que lo único que debo colocar son los coeficientes que tiene cada uno de estos factores. El coeficiente que tiene x al cubo es 1. El coeficiente que tiene menos x al cuadrado es menos 1, el coeficiente que tiene menos 6x menos 6, ¿ok? Y el término independiente en este caso es 0, entonces realmente no lo pudiésemos colocar, yo lo voy a agregar, no hay ningún inconveniente. Ok. Bien, no sé si más o menos van recordando el Ruffini. Y entonces nosotros allí básicamente hacemos como una iteración entre los valores que debemos multiplicar acá o qué valor debo colocar aquí para que yo pueda operar e ir anulando estos factores que quedan al final. Entonces la clave es, como esto es menos 6, por ejemplo, yo tengo que buscar factores que sean divisibles entre menos 6. En este caso puede ser más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos 6. En este caso, yo voy a iniciar probando, ¿verdad? Por ejemplo, colocando aquí
Un poco más para acá. Okay, para entonces comenzar probando 1 menos 1. Y vamos a iniciar probando aquí, por ejemplo, con 2. ¿Qué hacíamos nosotros? Yo multiplico 2. Este 1 lo tenemos que bajar. Es decir, este 1 yo lo tengo que colocar del mismo modo, ¿verdad? En la misma expresión yo tengo que colocar el 1. O sea que aquí yo debo decir 2 por 1. Eso quedaría siendo 2 en nuestra expresión. 2. 2 menos 1, eso me da 1. Y 1 por 2 no me da menos 6. O sea que en realidad el 2 no me sirve como expresión para poder factorizar por Ruffini. Por eso este método tiene esta desventaja. Nosotros vamos probando hasta que esto se anule y nos dé 0. ¿Okay? A veces la experiencia nos hace determinar el número más rápido, pero si no, tenemos que hacer una prueba y un ensayo. Vamos a probar ahora con 3. Entonces, en este caso sería 3 por 1, me da 3. 3 menos 1 me da 2. Y 2 por 3, eso sí me da 6. Y 6 positivo menos 6 negativo se anula, me da 0. ¿Okay? Entonces, básicamente, en este caso sí me serviría aplicar este Ruffini como tal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque entonces esto sería 1. Aquí nos dimos cuenta que va a resultar 2, ¿verdad? Y aquí me iba a dar 0. Luego vuelvo a aplicar Ruffini. ¿Qué significa? Ahora vamos a tratar de anular esto. Ya en este caso es mucho más sencillo. Mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque solamente me queda un número. Yo vuelvo a bajar el 1, ¿verdad? Y yo diría, bien, ¿qué número multiplicado por 1 se anula para que me dé 0 al sumar o restar con 2? Pues básicamente sabemos que sería menos 2. Porque si yo, ¿verdad?, multiplico menos 2 por 1, eso me va a dar menos 2. Y menos 2, eso me da 0. ¿Ok? Entonces ya allí yo tengo una factorización por Ruffini, en la cual las raíces de este polinomio es 3 y es menos 2. Pero realmente el producto factorizado sería cambiando los signos de estos valores. O sea que aquí sería x menos 3, aquí sería x más 2. ¿Okay? Y de esa manera estamos encontrando la factorización por Ruffini de este polinomio que tenemos. Vamos ahora a sustituir en el límite inicial. Entonces, el límite inicial nos va a quedar de qué manera. En el numerador sería la factorización de esta cuadrática que nos dio x menos 3 y x menos 1. ¿Qué viene aquí? X menos 3 por x menos 3. Y en el denominador, la factorización fue x menos 3 y x menos 2. ¿Okay? Fíjense que del mismo modo aparecen términos semejantes que yo puedo simplificar. ¿Ok? Que esa es la idea, simplificar estos factores. Entonces, en este caso, los términos semejantes es x menos 3 en el numerador y también tenemos x menos 3 en el denominador. Estoy simplificando para tratar de eliminar esa indeterminación. En ese sentido, ¿verdad? Entonces, realmente este límite se nos va a convertir a nosotros en una expresión en la cual en el numerador me queda x menos 1 y en el denominador x más 2. Al evaluar, tenemos que volver a evaluar para ver si ya realmente se eliminó esa indeterminación o también tenemos que volver a aplicar otro método de factorización o otro método de racionalización. Eso pudiese ocurrir. Entonces, en este caso sería 3 menos 1 entre 3 más 2 estaría siendo 2 quintos. ¿Okay? Entonces, ¿qué decimos nosotros en este caso? En este caso nosotros decimos el límite existe y su valor se aproxima a 2 quintos. Y ahí tendríamos entonces la solución de este límite número 2. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? Bien, bueno, continuemos. Vamos a ver ahora un límite de la forma de racionalización. En este caso, nuestro tercer ejercicio nos dice límite cuando x tiende a 0.
tenemos x en el numerador y en el denominador 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos x. Perfecto. Entonces, vamos a evaluar para conocer si realmente hay una indeterminación o no hay una indeterminación. Entonces, en el numerador, si dice que sustituya la x por 0, aquí me va a quedar 0. En el denominador me quedaría 1 menos la raíz, ¿verdad? De 1 menos 0. Seguimos operando, en el numerador sigue quedando 0, pero en el denominador aparecería 1 menos y la raíz cuadrada de 1, sabemos que esto es 1. O sea que me va a quedar 0 sobre 0. Efectivamente, aquí encontramos una indeterminación. ¿Okay? Solo que este caso es distinto a los anteriores porque la función, cuando yo la estoy observando aquí, tiene una raíz. Entonces ya no puedo aplicar la factorización porque tengo un radical. ¿Okay? Tengo que aplicar lo que es la racionalización. Tengo que racionalizar la expresión. Entonces yo esa expresión la voy a tomar aparte. ¿Okay? Me la voy a traer aparte para poder solo resolver sin el límite a esa expresión y ver a qué llegamos. Entonces, si yo aplico una racionalización, quedaría nuevamente el ejercicio. Y recordemos que para racionalizar, el método nos dice que yo tengo que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. El conjugado del denominador. Entonces, el conjugado del denominador no es otra cosa que alterar el signo de la mitad. Como es negativo, yo aquí lo voy a colocar positivo. Entonces, sería 1 más la raíz de 1 menos x, ¿verdad? Y en el denominador la misma expresión. Que precisamente en eso consiste una racionalización. Aplicar, ¿verdad? O multiplicar y dividir por la conjugada del denominador o la conjugada de ese radical. ¿Bien? Entonces la conjugada de ese radical no es otra cosa que la misma expresión, pero alternando el signo, siempre el signo de la mitad. ¿Ok? Siempre el signo de la mitad. Si aquí en este ejercicio el 1 estuviese negativo, apareciera menos 1, ese signo yo no lo voy a alterar. El único signo que vamos a alterar es el signo de la mitad de la expresión y en este caso, fíjense que por eso lo estoy colocando positivo. ¿Ok? Bien. Entonces, veamos. Para yo resolver esta multiplicación de fracciones, lo que debo hacer, numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Okay? ¿Qué me va a quedar? X que multiplica 1 más la raíz. Y en el denominador, siempre cuando nosotros aplicamos racionalización, nos va a quedar la misma expresión que vimos en la factorización del primer ejercicio. Porque fíjense que aquí yo tengo A, ¿verdad?, más B por A menos B. Eso es lo que yo tengo siempre, o generalmente siempre va a quedar en el denominador esta expresión. A más B por A menos B. ¿Ok? Y veíamos que A más B por A menos B no es otra cosa que A cuadrada menos B cuadrada. O sea que aquí me va a quedar 1 al cuadrado menos toda la expresión, ¿verdad?, que sería 1 menos x, todo eso que está aquí elevado al cuadrado. ¿Cuál es la finalidad de la racionalización? Que podamos eliminar este radical que está en el denominador. ¿Okay? Y ya lo estamos logrando, porque aquí este cuadrado se cancela con la raíz, ¿verdad? Entonces básicamente nos queda la siguiente expresión. En el numerador, x que multiplica, ¿verdad?, a 1 más la raíz de 1 menos x. Eso nos queda exactamente igual. Pero en el denominador, entonces ya la expresión cambia. Porque aquí va a aparecer 1 al cuadrado es 1, menos, fíjense aquí. La raíz se cancela, ¿verdad?, con el cuadrado y me queda, pero voy a colocar entre paréntesis, 1 menos x. ¿Okay? ¿Por qué lo coloco entre paréntesis? Porque este signo menos que está aquí me va a alterar los signos de toda la expresión que está dentro de la cantidad subradical que está específicamente pues dentro de la raíz. ¿Okay? Entonces, veamos, aquí llegamos finalmente a aplicar esta operación. En el numerador queda la misma expresión, pero en el denominador me va a quedar 1. Entonces aquí sería menos por más, me va a quedar menos 1. Y aquí menos por menos me va a quedar más x.
Esto significa entonces que esta expresión, ¿verdad? Yo la puedo seguir simplificando. ¿De qué manera? En el numerador queda exactamente lo mismo. Es la misma expresión. Pero en el denominador ya quedaría 1 menos 1 es 0, y queda solamente la x. Observemos aquí que yo puedo simplificar de una vez esta x que multiplica con esta x que divide. ¿Okay? Así como venimos haciendo en los demás ejercicios, yo puedo simplificar esta x que tengo en el numerador y la puedo simplificar con la x del denominador. De tal manera que simplemente me quedaría 1 más, entonces la raíz, ¿okay?, de 1 menos x. Y ahora sí podemos evaluar toda esta expresión en el límite, porque ya estamos seguros que nunca nos va a dar una indeterminación, porque solamente ahí es un factor y está en el numerador. Reescribimos nuevamente el límite. Pero ahora vamos a decir límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? De esta expresión. ¿Ok? Entonces sería 1 más la raíz de 1 menos 0. ¿Verdad? Es decir, sería 1 más la raíz de 1. Es decir, 1 más 1, es decir, 2. O sea que concluimos que el límite existe y su valor se aproxima a 2. Bueno, de esa manera entonces hemos encontrado allí el valor del límite cuando tenemos una función radical, ¿ok?, dentro de la evaluación o valoración del método. Les voy a dejar allí planteado un último ejercicio, ¿ok?, para que practiquen. Sería ideal que lo adjunten en el foro que tienen allí como evaluación formativa, adjunten la solución de este ejercicio, de tal forma que podamos entonces entre ustedes y mi persona complementar, revisar. Yo les diría si hay algún error, si no hay algún error, y les sirva para práctica para el día de la evaluación. ¿Okay? El examen lo vamos a realizar, ya que tienen hoy la clase, lo vamos a realizar básicamente dentro de 8 días. ¿Okay? El sábado 29 de mayo estarán presentando la evaluación. Recuerden que esa evaluación tiene básicamente 8 ejercicios aproximadamente de lo que hemos visto en la clase anterior y la indeterminación 0 sobre 0, caso factorizando y caso radical. ¿Bien? Un cuestionario, resuelven los 8 ejercicios, los van a ir adjuntando, van a disponer de 3 horas y media para que puedan dar, pues, respuesta objetiva a esos ejercicios. ¿Bien? Entonces, la propuesta del límite es el siguiente. Dice así, límite cuando x tiende a 4, en este caso nos dice que es x menos 4 dividido entre la raíz de x menos 2. ¿Okay? Entonces, este ejercicio que observan aquí, se los estoy dejando como un ejercicio tipo, para que si desean lo resuelvan, lo van a subir en el foro que dice evaluación formativa, ¿ok?, una imagen de la solución del ejercicio, yo la reviso y les digo si está bien o está mal, y eso les va a servir a ustedes de práctica. Del mismo modo, les sugiero que toda la serie de ejercicios que yo les he puesto allí, las pueden colocar en el foro de evaluación formativa para que la compartan con sus compañeros, yo se las reviso, ¿verdad? Y les digo si tienen algún error o si van de forma correcta en la solución de los ejercicios, ¿ok? Eso no tiene una evaluación o una puntuación, pero nos sirve para contrarrestar ideas, opiniones y que sus compañeros también se apoyen en la solución de ejercicios que han realizado ustedes, ¿ok? No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Ya vamos a dar por concluida la clase el día de hoy. Listo, no hay ningún inconveniente, correcto. El encuentro fue grabado, ¿verdad? Y será subido a YouTube entre martes y miércoles para que ustedes puedan repasar y presenten la evaluación el día sábado, ¿ok? Entonces, bueno, si no hay ninguna otra duda, estamos en contacto. Feliz fin de semana.